tienes una decisión importante y no sabes cómo elegir. Bueno, el día de hoy quiero compartirte un ejercicio de coaching sencillo, fácil y práctico que puedes usar para tomar mejores decisiones con mayor confianza y seguridad. Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por regresar y por acompañarme una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete. En este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional para que puedas sacar herramientas y tomarlas e implementarlas en tu vida personal y laboral. Pero por otro lado, también vas a ver videos que están diseñados especialmente para ti, para ayudarte en el desarrollo humano y que podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y por qué no, incluso te vas a encontrar uno que otro tema relacionado con la motivación. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que hasta cierto punto a veces es complejo o lo podemos hacer complicado, y es el tomar decisiones. A ver, tomar decisiones no siempre es fácil, porque muchas veces tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a lo que otras personas puedan pensar o esperar de nosotros. O sencillamente tenemos tantas y diferentes opciones que podemos sentirnos bloqueados. Y bueno, justo aquí es en donde el coaching personal entra en acción, porque lo puedes utilizar como una herramienta del desarrollo, para que puedas elegir con confianza, para que puedas tomar decisiones con seguridad y que puedas identificar claramente qué es lo que tú quieres, no lo que otras personas quieren, no lo que otros esperan que tú hagas, sino más bien qué es lo que a ti te hace sentido, qué es lo que tú quieres hacer, y que por supuesto puedas analizar las ventajas, las desventajas, y que al final te quedes con la decisión que haga mayor sentido en este momento de tu vida. Este ejercicio de coaching se llama las 3 preguntas de claridad. Y lo puedes utilizar en cualquier momento y bajo cualquier contexto. Así que la primera cosa que es importante que hagas es identificar cuál es la decisión. Identifica y escribe en una hoja cuál es esa decisión que te está costando tanto trabajo en este momento de la vida y que no sabes cómo elegir y que te está haciendo muchísimo ruido. La segunda parte es explorar opciones. Así que pregúntate 3 cosas. ¿Qué gano si tomo esta decisión? La segunda cosa es preguntarte, ¿qué pierdo si tomo esta decisión? Y tercero, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? Y la tercera parte es súper fácil, se refiere a la proyección futura. Así que aquí imagina que ya tomaste la decisión, cualquiera que sea. Y ya pasaron 6 meses o ya pasó un año tal vez. Bueno, pregúntate, ¿cómo te sientes con esa versión futura de ti? Y también te puedes preguntar cuáles son tus aprendizajes. ¿Qué aprendiste realmente de haber elegido ese camino? Así que estas reflexiones son poderosísimas porque te ayudan a decidir con mayor confianza. Ahora que si estás dudando entre 2 o más opciones, puedes hacer este mismo ejercicio con cada una de ellas, porque el objetivo principal es que tú puedas reflexionar sobre cuáles son tus prioridades, qué es lo que más resuena contigo en tu realidad. Y el ejercicio no busca que otras personas decidan por ti o que puedan influenciarte. Más bien se trata de que tú puedas reflexionar sobre qué es lo importante, qué es lo que ganas si eliges un camino y qué es lo que pierdes, pero por otro lado que puedas reflexionar qué es lo más importante en este momento de tu vida. Acuérdate que tomar decisiones no siempre es fácil, pero es parte de crecer. Y en el desarrollo humano, así como en el coaching personal, precisamente ese es el foco, que tú te puedas apoyar en estas herramientas para ir avanzando con mayor confianza y con mayor seguridad. Así que bueno, pues espero como siempre que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es la decisión más importante que quieres resolver en este momento. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.